primero queremos daros las buenas noches o las buenas tardes y las gracias pues, por formar parte de este curso y compartir con nosotros pues, una de nuestras pasiones como es la astronomía. Pues sí, efectivamente, la astronomía es una de nuestras pasiones y si hay algo que caracterice a un astrónomo profesional o, como en nuestro caso, aficionado, es un tic que tenemos todos los astrónomos que cuando salimos de algún lugar cubierto siempre levantamos la vista al cielo para observar el cielo, haga bueno o haga malo. Y como no podía ser de otra manera, pues esta mañana, un poquito antes de llegar a la empresa, pues los que madrugamos mucho y vamos a trabajar un poquito antes de que salga el sol, pues podemos disfrutar un poquito de ese último tercio de la noche. Y esta mañana, como comentaba, un poquito antes de llegar al trabajo, mirando a poniente, pues podíamos ver a unos grados por encima del horizonte pues unos astros especiales que son nuestros vecinos, los planetas del sistema solar. Por la mañana se ve a Venus, se ve a Júpiter, se ve a Marte y se ve a Saturno. Pero fijaros que nuestro conocimiento de los cuerpos del sistema solar pues, hoy es el que es, pero por ejemplo, Paco, hasta hace apenas 200 años no teníamos ninguna idea de qué componía el sistema solar. Las estrellas, los planetas, seguían siendo estrellas errantes, ¿no? No teníamos claro lo que era. Y en 1804, por primera vez, Fraunhofer detecta unas líneas en el Sol. ¿Y hasta cuándo no se descifra qué son esas líneas, Andrés? Pues hasta la mitad del siglo XIX, aproximadamente 1850 y 1870, otros dos físicos, Kirchhoff y Bunsen, desarrollan y digamos que le dan carta de naturaleza a la espectroscopía y son capaces de asignar a cada una de esas líneas que Fraunhofer había descubierto al principio del siglo XIX a un elemento químico presente en la Tierra. De hecho, Paco, el helio, cuando fue descubierto, ¿el helio dónde se descubrió? En el Sol. ¿Y por qué se descubrió en el Sol? No se conocía en la Tierra. Porque la abundancia de helio en la Tierra es muy pequeñita. Es pequeñísima. Es muy pequeñita, pero es más, fijaros que sabemos de qué está hecho el Sol desde prácticamente el último tercio del siglo XIX, o sea, prácticamente hasta ayer. Pero ¿qué sabíamos? Pero Paco, ¿qué sabíamos de nuestros planetas? ¿Qué sabíamos de nuestros propios vecinos? De los planetas no supimos prácticamente nada de composición y demás con información, con datos, hasta el comienzo de la carrera espacial. Es decir, que hasta los 50 no conocíamos bien a los planetas. De hecho, los conocíamos bastante mal. Pero es que hasta los 60 no supimos con datos nada, por ejemplo, de Venus, que es el planeta que más se parece a priori a la Tierra. Venus, que es nuestro vecino, que lo tenéis por la mañana, tempranito, mirando hacia el oeste, fue el primero de los cuerpos de los que tuvimos datos de la composición química de su atmósfera. Y estamos hablando del año 1962, o sea, prácticamente hace 4 días. En pocas palabras, esta charla abarca 150 años de historia. 150 años de historia. Y lo más relevante es que, ya que estamos en la Facultad de Telecomunicaciones, he de deciros en vuestro favor que sí, que hoy día hemos desarrollado la tecnología adecuada para enviar unas sondas que son nuestros ojos en los planetas del sistema solar, pero que esas sondas no serían nada sin la tecnología que se desarrolla, por ejemplo, en universidades como esta, donde se desarrollan los protocolos para que esas sondas nos envíen los datos que nos dan a conocer los cuerpos del sistema solar. Fijaros si es importante vuestro papel en el mundo de la astronomía. Sin vosotros, hoy día seguiríamos a oscuras, seguiríamos sin saber nada, porque tendríamos los ojos, pero no tendríamos los datos. Así que por eso vuestro oficio es tan importante. Y Paco, entramos en materia. Bueno, lo primero que vamos a preguntarnos es ¿qué o quién forma el sistema solar? Pues ¿por qué está compuesto el sistema solar? Principalmente por el Sol, que es una estrella de tipo G2V en el diagrama Hertzsprung-Russell. Esto suena chino, cuando termine el curso ya no sonará chino, incluso después de la siguiente charla lo tendréis todo un poquito más claro. Después está formado por planetas,
conocemos los planetas. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y ya. Ya está bien. Y después tenemos planetas menores. En la familia de planetas menores están los planetas enanos, los mal llamados planetas enanos. Luego entraremos un poquito en el debate si os place, pero los mal llamados planetas enanos. Cometas y asteroides. Cometas y Bien, asteroides. esta charla, al contrario de las que se suelen dar acerca del sistema solar, no va a ir de diferenciación. ¿Por qué no? Pues porque todo esto se forma así. Eso es una nube en la que se está formando una estrella, como el Sol. Por un proceso de acreción, las partículas se empiezan a juntar. La única fuerza que interviene ahí es solo la gravedad. Fijaros en este detalle. Esto quizás sea una de las claves de la existencia de los planetas. Siento cómo está yendo esto, la verdad. Vale. ¿Veis que como cuando la estrella crece lo suficiente y tiene el suficiente material, de repente hay una gran explosión? Eso se llama en formación estelar la fase T Tauri, y limpia toda su nube de material. ¿Vale? Esto es muy importante. Muy importante porque el espacio interplanetario está bastante limpio y creemos que una de las ideas es por eso. Muy bien. Ya sabemos cómo se forma un sistema planetario. Ese es el modelo de formación de planetas, se llama por acreción de planetésimo. Vale. La única fuerza es la gravedad y se va acumulando material que va barriendo las órbitas. Pues vamos a conocer el volumen del sistema solar. Muy bien. Esta charla la vamos a dar en volumen. Como todos tenemos cierto background científico y tal, me diréis, bueno, eso no está bien, porque siendo científicos deberíamos de hablar en masa. Sí, lleváis toda la razón del mundo. Se debe de hablar en masa. ¿Por qué vamos a hablar en volumen? Porque hablar en volumen hace que sea mucho más intuitivo y fácil de conocer cuánto ocupan las cosas en el sistema solar. Efectivamente, todos conocéis ese famoso dicho de 1 kilo de paja o 1 kilo de plomo. En una caja donde hubiera 1 kilo de paja y 1 kilo de plomo, ambas cosas en masa ocuparían el 50%, pero en volumen no. Entonces vamos a tratar de hacerlo en volumen para que os imaginéis, cuando hablemos de proporciones, como si fuera una especie de jarra donde el 100% sería el 100% del volumen y tuviéramos que ir llenando de cosas independientemente de la densidad. Bueno, pues esa jarra la llenaríamos en un 99,85% del Sol. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente la totalidad del sistema solar o de los sistemas solares que hay los ocupa su estrella. Fijaros bien, hablamos del 99,85% del volumen de la masa total del sistema solar la tiene el Sol. El 0,135% los planetas. Una décima parte solo. Y bajando todavía una unidad más significativa, tan solo el 0,015% está en cometas, asteroides, planetas enanos, satélites que hemos mandado por ahí, el Sputnik.
todas estas cosas. Efectivamente, cuando hablemos de la composición química general del Sol, hablaremos prácticamente de la composición química general de todo el sistema solar. Esto es un vídeo en el que vamos a poder ver las relaciones de tamaño que hay a escala entre los planetas del sistema solar, sus posiciones y el Sol. Sí. Le voy a dar el audio porque es un poco desagradable. Bueno, en el centro veis que está el Sol. Prácticamente no se ven los planetas interiores. Se ve un poquito Júpiter y los exteriores. Fijaros que casi todo el volumen, si juntásemos todo lo que hay en el sistema solar y lo metiésemos dentro de la esfera del Sol, no ocuparía prácticamente nada. Ahí vemos los planetas exteriores, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter. Ahora mismo parece que pues es un poquito más grande, pero solo un poquito. Ahora vamos a ver también la relación de tamaños que existe entre los planetas interiores y los gigantes gaseosos, los planetas exteriores. La unidad de referencia somos nosotros. Esas serían las posiciones. Y ahora los tamaños. Ahí tenemos los 4 primeros planetas: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Fijaros que la Tierra y Venus se parecen un montón en tamaño y densidad, de hecho. Ahí ya los comparamos con los hermanos mayores, ¿vale? Bueno, y aquí pues ya lo comparamos todo con el Sol y se nos pierde. ¿Entendéis la relación de 0,1%? Tened en cuenta que lo que estamos viendo son circunferencias, porque es en 2 dimensiones, pero en el momento en el que aplicásemos también los radios de las esferas, el volumen todavía haría que la diferencia fuese mucho mayor. Lo tenemos claro, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, Primero vamos a empezar hablando... Entonces, ¿de qué está hecho el Sol? ¿De qué está compuesto el Sol? Pues el Sol está compuesto básicamente en un 91% de hidrógeno, un poquito de helio y después lo demás, ¿vale? Es muy importante que os fijéis en estas cantidades. ¿Por qué? Pues porque si el 99% de lo que hay en el Sol es hidrógeno, pues cabría pensar que casi todo el sistema solar debería ser muy abundante en hidrógeno, muy abundante en helio, aunque ya hemos dicho antes que la Tierra, por ejemplo, helio, pues casi que no, Un poquito. Y bueno, y después la abundancia debería seguir más o menos esas características. Efectivamente, esa es la sopa de ingredientes de la que se compone prácticamente el 100% del sistema solar. Pero fijaros el salto que hay entre el primero y el segundo, que es casi solamente un 10%, y del segundo, que es helio, a los siguientes, que estamos en relación prácticamente centesimal. Continuamos. ¿Qué más hemos dicho que conformaba? Esto es una pequeña animación que nos mostraría, pues, más o menos de qué está compuesto el Sol. Lo rojo es hidrógeno. Fijaros que conforme se empieza a quemar en el núcleo el hidrógeno, ¿por qué se forma? Helio. En el centro, lo amarillo empieza a ser helio y se ven unos puntitos verdes, que desde ahí no creo que se vean. Los puntitos verdes. Bueno, sí, se ven un poquito. Y esos puntitos verdes serían el resto de elementos que se están formando en el núcleo de la estrella. Pero lo que queremos que se os quede en la memoria es que... Si eso es una estrella, casi todo es rojo, hidrógeno. Que el 8,8% de helio forma parte de la sopa inicial. No luego ese hidrógeno procesado de la estrella, sino en la sopa inicial. Vamos a empezar hablando
de los planetas telúricos o los planetas del sistema solar interior. ¿Y qué significa telúrico? Pues, ¿qué tiene el suelo? ¿Qué tiene el suelo? Ahora entraré qué significa como está que en tiene el suelo. Muy bien, casi todos los planetas más o menos conocemos o pensamos que tienen una composición más o menos parecida. Tienen un núcleo, en el caso de la Tierra sabemos que es un núcleo fundido, después presentan el manto y por último la corteza, que es lo que menos ocuparía de la composición del planeta. Me parece que hay un patrón común en los planetas del sistema solar interior, que es ese: núcleo, manto y corteza, con diferentes proporciones, dependiendo también de los planetas. El manto es más grande o más pequeñito, pero más o menos el patrón es el mismo. Muy bien. ¿Y de qué están hechos entonces? Podríamos decir que están hechos todos más o menos de lo mismo. Si se han formado en la misma como sopa. hemos visto, se han formado de la misma nube, se han chocado las mismas piedras, las mismas partículas, los mismos elementos, luego la composición debe de ser parecida, ¿no? Pues sí, pues lo es. Un 49% del oxígeno. Estamos hablando del suelo, ¿eh? El suelo. De la Solo del corteza. suelo. Podéis pensar que parece que hay mucho oxígeno. Pero vamos a ver ahora la clave. 16% de magnesio y 15% de silicio y de hierro. El oxígeno está, claro que está, pero ¿dónde? ¿Dónde creéis que está el oxígeno? Ese 49%. Fijaros cómo cambia la película. ¿Cuál era la composición química general del Sol y cómo cambia la composición química general de los núcleos que pisamos? Un 49% de oxígeno. ¿Dónde pensáis que está ese oxígeno? Pues básicamente está formando óxidos en todos esos cuerpos. Luego tenemos un 16% de magnesio en forma de dolomita, un 15% de silicio en forma de silicato y un 15% de hierro, que es un material muy pesado que hemos visto que en el Sol era muy poquito abundante, pero fijaros que el 15% de esos núcleos rocosos está formado por hierro. Vosotros podríais preguntar, ¿la composición química de Marte, del suelo de Marte, de Venus, de Mercurio, se parece a la de la Tierra? Sí, Son parecidas. bastante parecidas. Son bastante parecidas. Y acordaros que eso lo sabemos desde hace solo menos de 40 años. Muy bien, ahora vamos a hablar de atmósferas. El primero, no tiene. ¿Por qué no tiene atmósfera Mercurio? Muy fácil, está muy pegadito al Sol. Está muy cerquita. El Sol no le deja. De hecho, hasta el Sol interfiere en su órbita. Después tendríamos a Venus, Tierra, Marte y el siguiente objeto telúrico con atmósfera, que no es un planeta, pero es muy importante, sería Titán. Seguro que todos habéis oído hablar mucho de Titán desde 2006, que se mandó la sonda Huygens, la Cassini-Huygens y tal. Y bueno, ¿por qué es tan importante? Pues aquí vemos las relaciones. Tenemos unas relaciones entre las dos muy entretenidas. Para empezar, Venus tiene muchísimo dióxido de carbono. Fijaros que un 96%, algo más del 96% de la atmósfera de Venus es dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono tiene un efecto muy pernicioso en la atmósfera de los cuerpos. Fijaros que su atmósfera se parece mucho a la de Marte, 95,9%. Muy bien, nosotros sabemos ahora mismo que Venus presenta volcanismo activo, ¿vale? Venus es bueno, hay muchos volcanes por allí y es posible que el dióxido de carbono venga del vulcanismo. Sí es posible. Y es probable que el de Marte venga del mismo sitio, aunque Marte ya no está geológicamente activo. Pues podría ser. Tampoco. Pero fijaros que en la parte de abajo del listado de elementos químicos en Venus está el azufre en una proporción de 1/100.000 y también tiene un poquito de agua. Y obviamente sabéis que el agua y el azufre cuando se mezclan forman un líquido que cuando entra una sonda, ese ácido es capaz de arrancarle las pegatinas a todas las ondas que han tenido los arinos de entrar en Venus para poder conocer su superficie. Vamos a ir ahora a lo que nos interesa, a los puntitos azules. La Tierra y Titán. Titán es un satélite de Saturno, ¿vale? La Tierra presenta un 78% de nitrógeno. Y sabemos
que ese porcentaje realmente se debe a procesos biológicos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso, Andrés? Quiere decir que la gran diferencia que hay de nitrógeno entre la Tierra y Titán se debe prácticamente a la presencia de oxígeno en la Tierra, que creemos que el oxígeno que hay en la Tierra es un metabolito. Un metabolito es una sustancia que tiene un origen evidentemente biológico. Bueno, de hecho, podríamos decir que estamos respirando los excrementos de otros. De unos seres, de unos seres que vivieron al principio y que esos excrementos, pues, es hoy nuestra fuente de energía. Que Titán quizá es muy parecido a la Tierra en tiempos prebióticos. Es decir, antes de que hubiese vida en la Tierra, tal vez se pareciese bastante a Titán. Titán es más frío, evidentemente. Bastante más frío. Pero bueno, las proporciones de la atmósfera se parecían mucho. Y eso es un sujeto de estudio para todo este siglo. De todas maneras, Titán tiene aparte de que es el único satélite del sistema solar que tiene atmósfera, pues tiene un poquito de relación con nuestro país, porque aunque los estadounidenses digan que la atmósfera de Titán la descubrió la sonda Voyager, para nosotros el gran descubridor de la atmósfera de Titán fue el astrónomo español Tomás Isola, que fue uno de los mejores observadores del principio del siglo XX, puede ser principio del siglo XX, Tomás Isola. Muy bien, ahora vamos a hablar de los mayores, por decirlo de alguna manera. Pero fijaos en lo que pone ahí abajo. Gigantes gaseosos, hermano de los telúricos o de las estrellas. Vamos a ver qué significa eso. Muy bien, su composición química, su composición física o geofísica está compuesta presumiblemente por un núcleo rocoso que se formó durante la nube de acreción y después una capa, un inmenso océano, que serían los gases que lo componen en un estado licuado, y por último la atmósfera. Vale, el núcleo rocoso no quiere decir que se pueda pisar. ¿Por qué no se podría pisar? Evidentemente, debido a la presión a la que está sometido al tener todo el planeta encima, esos núcleos probablemente estén en estado de plasma, ¿vale? Debido a la enorme presión a la que debe estar sometido. Pero muy bien, vamos a ver. ¿Sabemos de qué están hechos estos cuerpos también? Vamos a ver de qué están hechos. Júpiter está compuesto básicamente 90% de hidrógeno y casi un 10% de helio. Y hay trazas de metano. Las trazas de metano, por cierto, son las nubes de Júpiter y es lo que vemos con el telescopio. Se limitan exclusivamente al ámbito de las capas más altas de la atmósfera. Y son lo que le da ese color. Saturno, 96% de hidrógeno y 3% de helio. No os quedéis con el número, quedaros con la proporción. Con la proporción. Mogollón de hidrógeno y un poquito de helio. Mucho hidrógeno y un poquito de helio. Y ahora aquí un poquito menos de hidrógeno y mucho helio también. ¿De qué es esa composición química? ¿A qué se parece? Es la composición química, se parece mucho a la del Sol, ¿vale? Por eso, pues, no sabríamos si catalogarlos como hermanos mayores de los planetas interiores o como hermanos muy pequeños de las estrellas. Lo que pasa es que ahora veremos un poquito una clave que nos va a dar una pequeña pista de lo que podríamos estar hablando. Bien, vamos a irnos a hablar de los planetas enanos. Lo primero que tenemos que ver es la imagen del año. Esa ¿Os suena la imagen? Esa es una de las dos imágenes del año. Para nosotros es un hito, pero no un hito cualquiera, sino es un hito como especie. Es otro de los hitos de la especie humana. Hemos llevado una sonda ahí. Muy bien, todavía no tenemos datos, muchos datos, pero sí sabemos, por ejemplo,
que la mancha roja, que no se ve muy bien en Caronte, y esta mancha de Plutón, pues está compuesta, parece ser que principalmente por elementos orgánicos. Bueno, los elementos orgánicos son los ladrillos de la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que si esos elementos orgánicos, como el metano, por ejemplo, están en Plutón, probablemente es que estarían en la nube, ¿no?, de la que se forman los planetas. En esa nube primigenia. Ya vamos teniendo algunas claves. ¿Sí? Seguimos. Bueno, estos serían planetas enanos. Bueno, espera, el anterior primero, porque planetas enanos no solamente son Plutón y Caronte. Planetas enanos hay muchos. De hecho, Plutón bajó de división, por decirlo de alguna forma, pero Ceres subió de división. ¿Por qué no son planetas? Muy fácil. Pues porque en el año 2006 se catalogó que tenía que ser un planeta, es una etiqueta, y a estos pues siempre les falta algo. O no han limpiado su órbita planetesimales, o no son esféricos, bueno, siempre les falta alguna cosita. Pero fijaros que aquella reunión de la Unión Astronómica Internacional fue casi tenemos que hacerlo porque ha pasado algo. Ya en el año, en la mitad de la década de los 90, nos hablaban, ya no nos hablaban de Plutón como planeta, nos hablaban de objetos transneptunianos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya no se consideraba Plutón como un planeta estándar, pero también queremos, tanto mi compañero como yo, que no quedéis solamente con las etiquetas. Ya habéis visto que el 99,98% de toda la masa del sistema solar la tiene el Sol. Luego ponerse en tonterías de etiquetas de si una centésima parte de esa masa es de una manera o se llama de otra, suena un poco ridículo, ¿verdad que sí? Bueno, pues muy bien. En esa Plutón se encuentra en una zona que se llama el cinturón de Kuiper, que es una zona llena de objetos de ese tipo que hay más allá de Neptuno. ¿Y cuál es la característica de Plutón? De que fue el primero de esos objetos que fue descubierto por un astrónomo norteamericano en el año 1930. ¿Qué es más importante? ¿Que Plutón sea el primero de una familia tan importante como los transneptunianos descubierto o sea un ridículo planeta enano? Es una reflexión que nosotros queremos que vosotros os hagáis. Muy bien, ahora vamos a ir a por un grupo de chavales que están... también forman parte de esa familia. Que también forman parte de planetas enanos. Estos son asteroides. Bueno, en la presentación aparecía una tal Cristina, Andrés y Paco. Cristina es la experta en esto, que está ahí sentada, pero nos ha abandonado humildemente. Efectivamente, la especialista en estos objetos se llaman cuerpos menores, que son importantísimos, porque entendemos que esos cuerpos menores contienen, de verdad, contienen las claves de la formación del sistema solar, que por eso son tan importantes, pero que por motivos de agenda ella tiene otros dos compromisos más en este curso y hoy nosotros vamos a tratar humildemente de suplir aquí su presencia. Muy bien, la composición química de estos cuerpos suele ser bastante parecida. Podemos distinguir asteroides de tipo ferroníquel y asteroides compuestos por silicatos y carbono. Siempre que hablamos de asteroides no nos queda ahí el Deep Impact y cosas así, no. Los peligrosos, los chungos, son los ferroníquel. ¿Vale? Cuando hablamos de ferroníquel hablamos de que obviamente también hay más presencia de metales en los asteroides, pero las abundancias mayores son de hierro y de níquel. Muy bien. ¿Y quién vigila que no tengamos el Deep Impact? Pues bueno, esto, Andrés. Esto es una animación de cómo hemos ido conociendo quiénes están a nuestro alrededor y qué peligro potencial pueden tener de impactar contra nuestro querido planeta, que es la Tierra. Esta animación va desde los años, prácticamente desde el principio de los 80 hasta 2000. Y quiero que veáis cómo esos puntitos blancos son los asteroides que conocíamos. Quiero que prestéis atención a la animación, de cómo han ido aumentando ese número. Sobre todo a partir del uso de Internet. Sí. Fijaros, ahí estamos en 1986,
Ahí tenéis las órbitas de los planetas interiores, Mercurio, Venus, Tierra, y aquí un poquito más acá está Marte, ¿le veis? Y esos puntitos blancos son los asteroides conocidos. Ahí estamos prácticamente en 2000, pero en los 90. Sigue habiendo muy poquito. Fijaros que en 1992, donde estamos ahora, había descubierto unos 18.000. Pero quiero que estéis atentos al salto que viene ahora. Estamos a punto de entrar en el siglo XXI y hay dos cosas importantes ahí. Fijaros ya. No, que viene. Lo siento, de verdad, el cable... Fijaros en el 2000 cómo aumenta la masa, 115.000. El crecimiento es exponencial. No sé si enseñaros el portátil así. Fijaros que en 4 años hemos duplicado, estamos en 200 y pico mil. Bueno, este incremento exponencial en el número de asteroides conocidos se debe prácticamente a dos cosas, básicamente. Una, al aparecimiento de Internet, el uso masivo de Internet y las comunicaciones. Otra también al abaratamiento de las cámaras CCD y otra también un poquito a nosotros como aficionados, que los observatorios pues, no tienen todo el tiempo del mundo para andar detrás de los asteroides y en este campo precisamente de la vigilancia nocturna los astrónomos hemos puesto un granito de arena importante en la detección con medios propios de asteroides que luego, cuando se descubren, son seguidos y debidamente caracterizados sus parámetros orbitales por los... Y así es como se caracterizan. Esta es la famosa escala de Turing, que simplifica un poquito el riesgo que hay de impacto de un cuerpo con la Tierra. Arriba, blanco, probabilidad de riesgo 0, y verde, probabilidad de riesgo 1. Para los que hay que tener un poquito de cuidado, en la zona amarilla y la zona roja es rezar lo que se cae. Zona roja, si tenemos 8, 9 o 10, impacto seguro, deep impact, podemos ir ahí a atracar supermercados, lo que queramos. Eso ya al gusto de cada uno. Esto es lo que hace un asteroide cuando choca. El cráter más grande que hay es Patrimonio de la Humanidad, está en Sudáfrica y son solo 400 kilómetros de diámetro, si no me equivoco. Es casi tan grande como toda nuestra comunidad autónoma. He dicho como toda nuestra comunidad autónoma. De aquí a Madrid. Perdón, como la mitad de la península. Perdón. Que tú te sale ahí el orgullo patrio, ¿eh? En Cataluña lo hacen. Sé lo que tiene que ver arriba. Esta es la segunda imagen del año. La de la derecha no, que es una foto de un compañero de la asociación, que es muy bonita. Muy bonita. Pero la de la izquierda es el Churyumov Gerasimenko. Alias Churi. Churi. Muy bien, estos son cometas. ¿Cuál es la composición química de los cometas? Pues la composición química es básicamente agua, hielo seco, amoníaco, metano, hierro, magnesio y silicatos. Hierro, magnesio y silicatos, como los telúricos. Agua, mucha presencia de oxígeno. Muy bien, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, un pequeño break, ¿vale? El agua es posible que llegase a la Tierra con los cometas. Sí que es cierto, pero todavía no lo podemos afirmar. Por culpa precisamente
de Churyumov-Gerasimenko. La misión Rosetta ha llegado allí, se ha estrellado contra el cometa, no sé si os acordaréis, pero la pobre el aterrizaje lo tuvo ahí un poco fastidiado, pero vamos, llegó la misión. Tomó unas muestras de hielo y, sorpresa, el agua que forma el cometa no es igual que el agua de la Tierra. El agua no es agua. El agua es agua, pero los isótopos de hidrógeno que la forman no son iguales. Ah, o sea, quiere decir que... La proporción de deuterio que hay en el cometa no es similar a la proporción de deuterio que hay en el agua de la Tierra. Eso no quiere decir que el agua no venga de los cometas. Eso quiere decir que el agua no viene de cometas como el Churyumov-Gerasimenko. Que está muy bien. Bueno, y estas son las misiones importantes del año, que las tenemos puestas. El año pasado las teníamos puestas porque eran las misiones que nos iban a... sorpresa. Perdón, que se me va la olla a veces. Al churi-churi. Que no, que es la misión. Misión, sí. Estas eran las misiones que nos iban a dar vidilla en este año. Ya no son las misiones que nos iban a dar vidilla este año. Estas son las misiones que ya han culminado. Efectivamente, son misiones que han pasado de ser futuribles, de que nos iban a dar muchas alegrías durante este año, a ser misiones ahora mismo en producción científica. Y quiere decir que aquí hay ingenieros de telecomunicaciones que son los que están adquiriendo los datos de esas misiones. Que, por cierto, no sé si sabéis que todo esto se gestiona desde Madrid. En Madrid está Torrejón de Ardoz. En Torrejón de Ardoz se gestionan las misiones de espacio profundo de la NASA y de la ESA. Ahí os lo dejo por si a alguien le interesa. Muy bien. Y después vamos a hablar un poquito de curiosidades del sistema solar. Creo que vamos un poco pegados de tiempo, si no me equivoco. Es 8 menos 10. Sí, bueno, tenemos un ratín. El sistema solar, la primera peculiaridad de la que nos gusta siempre hablar es que el sistema solar no es como Newton lo predecía, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora ya nos sentamos y aquí hablamos un poquito. El sistema solar es un ambiente muy agresivo. De hecho, está lleno de cataclismos a nivel planetario enormes. Gracias a la New Horizons sabemos que Caronte parece que se ha deshecho y se ha vuelto a hacer. Pero no es el único satélite en el que pasa eso. Efectivamente. En los años 80, la sonda Voyager 2, a su paso por Urano, a su paso por Urano, descubrió que uno de los satélites de Urano presentaba una geología muy especial. Tenía una falla en la línea de fractura que inducía a pensar que el satélite se había roto, por llamarlo de algún modo, y se había vuelto a recomponer en varios pedazos grandes, porque las fallas son enormes y el satélite es muy chiquitito, es muy pequeñito. Estos cataclismos realmente no solo podemos pensar que han sucedido en el sistema solar exterior, ¿vale? De hecho, la Luna presumiblemente sea un producto de un cataclismo así. Pero es que Venus, por ejemplo, tiene un sentido de rotación distinto al del resto de los planetas. ¿Venus no es el planeta barbacoa? Sí. Venus tiene el sentido de rotación distinto al resto de los planetas y además es un planeta un poco puñetero. Nosotros lo llamamos cariñosamente el planeta barbacoa. Tiene unas temperaturas medias en torno a 300 grados. Más, sube. ¿700? 450 en la superficie. Me ha acercado. Es como una pequeña parrilla. Sí. Y una presión atmosférica en la superficie de unas 90 atmósferas, 100 atmósferas para redondear, pero sí, sobre 90 atmósferas de presión. Eso tiene una cosa buena, al contrario que la tiene Marte. Yo la voy a enseñar. Adelante, compañero. Bueno, aquí hay alguien que haga industriales. Somos todos de Teleco. Tienen cara de ser listos. Muy bien. Vale. Este gráfico de aquí, ¿vale? Os lo voy a explicar un poquito por encima. Este gráfico es el gráfico del estado del agua. El agua se congela a 0 grados y hierve a 100 grados en función de la presión y la temperatura. Es decir, a una atmósfera de presión se congela a 0 grados y se evapora a 100 grados. ¿Y en el Everest?
En el Everest se congelaría, tendríamos menos presión, luego evaporaría a menos de 100 grados y entraría en ebullición a unos 80 grados centígrados y aproximadamente. congelarse. Fijaros que sí es bastante lineal la temperatura de congelación. Vale, estábamos hablando de que teníamos una presión atmosférica de 100, en torno a 100 bares, ¿vale? Es decir, que el agua, si el planeta estuviese a menos de 300 grados, tendríamos agua en estado líquido, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Hace 2 semanas, o 3, se ha vuelto a descubrir que hay agua líquida en Marte. ¿Así? Se ha vuelto a descubrir. Siempre se está viendo y tal. Bien. Cuidado. Es salmuera, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Es agua con una cantidad de sal muy alta, con muchas sales. ¿Por qué digo esto? Marte es muy chiquitín. Marte es muy chiquitín y su atmósfera va perdiendo atmósfera. La presión superficial de Marte son 6 milibares. Haceros una idea, la presión atmosférica de Marte está por ahí. A esta altura. Esto es un milibar, estos son 100 milibares. A 6 milibares el agua pasa de sólido a vapor. El agua se sublima, es decir, que pasa de la capa de permafrost que hay en Marte, que el permafrost es el hielo que hay a muy poquita profundidad en el suelo, directamente se evapora. ¿Podemos encontrar agua en estado líquido en la superficie? Hombre, es difícil. En el momento en el que el agua es muy salina, pues sabéis que, bueno, esto se estudia en bachiller. Siempre ponen el ejemplo de cuando tú estás hirviendo los espaguetis, si le echas sal al agua, pues la temperatura para que hierva aumenta, ¿vale? O echamos sal en las carreteras en invierno, se congelen las carreteras, ¿no? La temperatura de congelación disminuye, es decir, que este gráfico lo deformamos un poquito. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando decimos, se ha encontrado agua en Marte, qué cojonudo es, vámonos allí a vivir. No es tan bueno. Pese a las similitudes, que son evidentes, que en el sistema solar nosotros tenemos la fortuna, la suerte de estar en la Tierra, que es un planeta bastante confortable, un planeta bastante cómodo. Al final, una pequeña variación de un porcentaje de gas en la atmósfera o una pequeña variación en la temperatura es lo que hace que podamos estar viviendo aquí. Es lo que marca la diferencia de algo que sea habitable a algo que sea completamente inhabitable. Y lo que comentaba mi compañero, que con esa atmósfera tan tenue, el agua prácticamente se sublima. Si se mantiene en estado líquido es durante muy poquito tiempo, pero enseguida pasa al estado de vapor. El agua para que empiece a fluir en Marte, fijaros que aquí en esta gráfica es muy lineal. Se mantiene prácticamente aquí hasta este punto a 0 grados, pero de aquí para abajo, o sea, por debajo de esta presión, ya deja de existir el agua líquida prácticamente en todos los rangos de temperatura. Ya pasa directamente de sólido a vapor. Y en la otra mano, en Venus pasa justo lo contrario. Con esa presión tan grande que hay, no existe prácticamente agua en estado líquido en la superficie, justo por lo contrario, por exceso de temperatura y por exceso de presión. Entonces, ¿dónde está toda el agua que tiene nuestro vecino Venus? Pues en la atmósfera, que cuando se mezcla con el azufre del volcanismo, se obtiene ese ácido sulfúrico, que es el que le arranca las pelatinas a la sonda, como comentábamos antes. Y bueno, y por último, una última curiosidad, creo, que hemos estado hablando en volumen, todo el tiempo hemos dado porcentajes en volumen y tal, y a mí me gustaría que alguien se lanzase y me dijese qué porcentaje de agua hay en la Tierra. Venga, un valiente. ¿Qué porcentaje de agua? Suelta el micro por ahí. ¿Qué porcentaje de agua? Al que más asustado esté. Un 15% de por aquí, ¿vale? Un 50% de por aquí.